Porque nosotros tenemos que entender que si nosotros ofendemos a Dios, amados, nosotros ofendemos a Dios si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Es necesario que la iglesia entienda que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata, amados hermanos, de obediencia. La obediencia es esencial para una persona que verdaderamente quiera agradar a Dios. Una persona desobediente, lamentablemente, lo que va a tener es un Dios airado con él, por cuanto Dios ha establecido unas normas para que nosotros podamos vivir a través de ellas. Y es necesario que entendamos que el libro de Proverbios, en su capítulo 30 y el verso 5 y 6, mire lo que dice ahí. Proverbios 30, versos 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es que limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Cuando usted se somete a esa palabra que es limpia, está pasada por el filtro 10 millones de veces, porque la palabra de Dios lo que nos hace mucho bien. La palabra de Dios, usted lee una historia de hombres que fracasaron en el pasado, Dios lo que quiere mostrarle a usted es que usted no vaya a cometer el mismo error que esos hombres, para que usted no fracase. Amén. Y la palabra de Dios dice que toda palabra de Dios es limpia. Y dice más, dice que Dios es escudo a los que en Él esperan. Dios es escudo a los que en Él esperan. Amén. Pero para que Dios sea nuestro escudo y para que nosotros podamos esperar en Él y confiar en Él dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Te das cuenta? Quiere decir que tiene que haber, amén, una obediencia innata en cada uno de los hombres y mujeres que quieran honrar a Dios. Porque Él dice que las normas que Él ha establecido son limpias. Jamás te van a ensuciar, jamás te van a dañar, jamás te van a conducir a hacer algo que te dañe. Y dice bien claro que Él es escudo a los que en Él esperan. Nosotros muchas veces comenzamos el caminar en el Señor y la palabra y la enseñanza no es la que nos roba a nosotros la salvación. El que nos roba la salvación a nosotros es el enemigo de las almas, amén, que lanza dardos y llegan a nuestras vidas tribulaciones, llegan a nuestras vidas problemas y llegan a nuestras vidas situaciones, amados, que nos roban, amén, la oportunidad de mantener nuestros ojos en lo que Dios dice y comenzamos a poner nuestros ojos en el problema, amado. En una ocasión, un hombre muy querido del Señor le dijo al maestro, amén, estaban los dos dentro de una barca, estaba él dentro de una barca y Jesús venía desafiando la naturaleza. Jesús venía demostrándole a estos hombres, amén, que Él era el Creador, el Dios Todopoderoso, porque venía caminando sobre las aguas. Y este hombre, amigo de Jesús, le dice al maestro: maestro, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo, amén, viendo que este hombre tenía el deseo de ser igual a su maestro, el Señor le dice: ven. Y dice que Pedro, amén, poniendo sus manos, poniendo sus pies sobre el agua, comenzó a caminar por ella. Comenzó a desafiar, amén, lo que verdaderamente está establecido que no podemos hacer, pero en Cristo todo lo podemos. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Amén. Y usted verdaderamente, si le da la gloria a Dios por lo que usted hace, usted puede hacer grandes cosas para Dios. Amén. Y este hombre comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que de momento, mientras él caminaba donde estaba su maestro, al que le estaba enseñando a él, dice que un fuerte viento azotó la embarcación y Pedro quitó la mirada del maestro y la puso en el fuerte viento, que es tipo del problema y de la situación que muchas veces nos azota a nosotros, para que nosotros quitemos la mirada del Señor.
Y tan pronto Pedro quitó la mirada del maestro, mientras la tuvo en el maestro, podía caminar sobre las aguas. Pero cuando la quitó del maestro, se hundió. Amén. Porque puso, amén, sus ojos y su mente en el problema. Y al hundirse, tuvo que clamar al Señor y decirle: Señor, sálvame que perezco. ¿Usted se da cuenta, Padre? Cómo Dios, amén, quiere que nosotros caminemos sobre las aguas, desafiemos al mundo, le digamos al mundo que somos de Cristo y que como somos de Cristo, en el nombre del Señor Jesús y por la gracia de Dios y como confiamos en Dios, la paz de Dios va a gobernar nuestra casa, la paz de Dios va a gobernar nuestra vida, la paz de Dios va a seguirnos donde quiera que vayamos, y no tan solo la paz de Dios nos va a seguir a nosotros, sino que también nosotros vamos a impartir paz a otros. Una persona llena del Espíritu de Dios, amén, es una persona que representa el reino de Dios aquí en la tierra, amado. Es necesario que lo entendamos. Por eso es que Cristo dice bien claro, se lo inspiró a Salomón, amén. Él es escudo a los que en Él esperan. Escudo a los que en Él esperan. Mire, cuando dice que Él es escudo a los que en Él esperan, puede lanzar Satanás cualquier ataque contra ti, y como Cristo es tu escudo, en todo momento va a buscar la manera y lo va a lograr de coger esos ataques y quitarlos de tu vida. Pero es necesario que la disciplina y que tu conducta honre a Dios. Amén. La Biblia me enseña en el libro de los Hebreos, si usted lo busca conmigo, amado, el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3. Esto es un escrito, esto es una carta magna. El apóstol Pablo se lució, amado, cuando escribió el libro de los Hebreos. Y el libro de los Hebreos, en su capítulo 1, del verso 1 al 3, Pablo dice: Pablo, amén, él pone su firma, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue que él se puso, fue que Dios lo escogió. Y dice: según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Perdonen, amado, discúlpenme que estoy leyendo un escrito de Dios, capítulo 1 y verso 1. ¿Lo tienes? Metí un clip mal. Eso es natural en los hombres, que se equivoque. Dios no se equivoca. Amén. Capítulo 1 y verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Qué dice ahí? Dios habiendo hablado. Quiere decir que Dios se comunica con nosotros. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Dios nos ha hablado en el pasado. En el Viejo Testamento le habló a nuestros padres espirituales, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por quién? Por los profetas. En estos postreros días, en el verso 2 dice: nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado a través de quién? De Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Vamos a definir lo que quiso decirle Pablo a los hebreos. Lo primero dice que Dios habló de muchas maneras. Mire, Dios habló a Nabucodonosor el sueño, a Daniel le habló el sueño, a Jeremías y a Ezequiel le habló en visiones. Dios habló, amado, a través de ángeles, a Abraham. Ángeles lo visitaron en su casa, Abraham con Abraham. Amén. Habló a través de una zarza ardiendo a David, a Moisés, amado. Le habló a Moisés a través de una zarza ardiendo, amado. Había hablado de muchas maneras. Y dice: pero en este tiempo
Usted sabe lo que ha hecho Dios. Dios está hablando a través de su Hijo. ¿Y cuál es el mensaje, amados, que en estos días ha hablado por el Hijo? El Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y verso 17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La manera, la forma en que nosotros podemos alcanzar el reino de los cielos es arrepintiéndonos. Porque Pablo lo dice bien claro, que Jesús, que Dios ha hablado por medio de su Hijo ahora, y Jesús comienza a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Dios, amados, es que ninguno de nosotros nos perdamos y que nosotros estemos bien informados, amén, de la forma y manera en que nosotros podemos alcanzar que ser ciudadanos del cielo, ser parte del cielo. Y él dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que entiendan, amados, que dice que Jesucristo es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo dice bien claro, amados. En el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y nos dice, amados, bien claro, en el verso 3, que Jesucristo, escuche bien, amado, lo que dice Pablo en el libro de los Hebreos. Analícelo, mire ese texto, mantenga su mente en la pizarra o en la Biblia. Mire, primero dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Lo dice bien claro en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces presenta a Jesucristo como el resplandor de su gloria, Dios hablando de Jesucristo, y dice: y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación. Escuchen bien lo que dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa por medio de sí mismo? Que Jesucristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice: y se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Amados, el pecado de Satanás fue que quiso sentarse en las alturas. El capítulo 14 del libro de Isaías dice que él dijo: subiré a lo alto sobre las estrellas y allí estableceré mi trono. Él quería poner, amado, su trono por encima del trono de Dios, amado, pero Dios lo hizo, que lo lanzó por tierra. Fuiste lanzado por tierra, querubín hermoso, pero a Jesucristo lo vemos que Dios lo ensalza y lo sienta, amado, lo dice bien claro en el verso 3, a la diestra de la majestad en las alturas. Es necesario, amado, que entendamos que Jesucristo, dice la Biblia ahí, que es superior. Jesucristo es superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué yo le digo esto a la iglesia? Porque yo le estoy mostrando a ustedes, amados, el pedigrí, las calificaciones, amados, que nuestro Señor Jesucristo tiene, y que después que Él, amén, haya completado salvarnos, como dice ahí, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, nosotros, después de haber recibido todos los beneficios de parte de Jesucristo, nosotros vayamos a tener y a pasar por alto, amén, la vida de Dios, y no hagamos caso por lo que dice. Mire, es necesario que entendamos
que el verso 4 dice que Jesucristo es superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y verso 6. Mire lo que dice ahí, dice: el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo era en forma de Dios, o era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afejarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros entendemos, amados, quién es nuestro Salvador, si no obedecemos lo que nuestro Señor dice, yo le garantizo a usted que lo ofendemos. Lo ofendemos de una manera terrible. Mire, si vamos a darle, si usted y yo, como iglesia, amén, vamos a darle la gloria al Todopoderoso, debemos someternos a todo lo que su palabra dice. Cuando usted llega a la iglesia, el propósito de este culto es adorar a Dios. Aquí no venimos para nada a meter a la gente con muerte. Es de decirle al Señor: te amo, te adoro, te doy gracias por lo que has hecho por mí. Eres un Dios bueno y maravilloso conmigo. Pues si usted es convocado y usted llega a la iglesia con el propósito de adorar a Dios, tenemos que someternos a todo lo que Él dice en su palabra. El libro de los Hebreos, capítulo 4, mírenlo conmigo. Hebreos capítulo 4 y verso 12. ¿Lo tiene, hermano? Miren lo que dice. Dice: porque la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que someternos a ella? ¿Por qué tenemos que vivirla? ¿Por qué tenemos que ser obedientes a esa palabra? Porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. El que no se somete a la palabra de Dios y vive honrando a Dios es porque no ha permitido que la palabra de Dios haga el trabajo, surta el efecto, cambie su vida, transforme su corazón, porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando nosotros permitimos que esa palabra verdaderamente la quejamos honrar, nosotros permitimos que esa palabra, mire, entre a nuestro corazón y nos muestre el camino que debemos seguir, el camino por el cual debemos andar. Y dice: más cortante que toda espada de dos filos. Dice: penetra, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, a lo más profundo de su ser, los tuétanos, entre esa palabra. Y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar oído. Entonces, que no permitir que la palabra de Dios surta el efecto en su vida es un peligro, porque la palabra de Dios es la que nos va a dirigir y es la que nos va a decir cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que dirigirnos en este mundo, porque nosotros vamos a tener que darle cuentas a quién.
Eso es lo que la iglesia tiene. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso estamos aquí, iglesia. Amén. Porque si queremos que ser luz en medio de las tinieblas, tenemos que permitir que la palabra entre en nuestra vida. Si queremos ser sal de la tierra, amén, tenemos que permitir que la palabra de Dios entre en nosotros. Si nosotros vivimos al garete y no permitimos que la norma de Dios dirija nuestras vidas, amados, es como acabo de mencionar hace un momento el Salmo 127 y verso 1, donde dice que si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela ¿qué? La guardia. Amén. Por eso es que el tema, ofendemos a Dios si no hacemos lo que Él dice. Amado, es necesario que usted entienda que yo acabo de leer, amado, como texto, como punta de lanza, el texto como punta de lanza para comenzar a disertar. Este mensaje es el siguiente, dice: y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitara, si alguno se atreve a decir, amado, olvídate de Dios y yo vivo como a mí se me antoje, dice que Dios va a quitar su nombre del libro de la vida y quitar su nombre suyo del libro de la vida. Él no es ser reconocido como hijo, no va a aparecer en el registro demográfico de Dios. Y lamentablemente, amado, usted sería un hijo bastardo sin padre, y un hijo bastardo pues no tiene padre. Eso es lo que dice, lo que enseña esto, amado. Es necesario que entendamos, amado, que la palabra de Dios, amén, nos revela si estamos viviendo una vida plena en el Espíritu. Dice bien claro, nos revela: todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. Te está diciendo, mira, yo sé lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas hoy. Yo sé lo que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas mañana. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y no es cuestión de que la iglesia uno llegue y que lo estén encajonando, no. Es que tenemos que estar encajonando en la palabra. Es que tenemos que vivir lo que dice la palabra. No hay otra forma. No hay otro mensaje, amén, fuera del mensaje del que nosotros vivamos para ser salvos. Y como único podemos alcanzarlo es metiéndonos dentro de ese marco que Dios ha establecido que debemos entrar. Amado, lo necesitamos. Miren, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no nos sometemos a su palabra, usted sabe lo que hacemos. Si no nos sometemos a su palabra, nosotros tratamos a Dios con desprecio. Amén. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, amén, el mundo trata a Dios con desprecio. Y la gente dice, ¿por qué ustedes dicen el mundo? El mundo es tipo, amado, de pecado. El mundo dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dijo Dios más. Santiago dijo, bien claro, en el capítulo, Santiago capítulo 4, verso 4, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Lo dice. Amén. Entonces cuando hablamos, la palabra de Dios nos dice que no nos sometamos a su palabra. Cuando no nos sometemos a su palabra, tratamos a Dios con desprecio. En la primera carta del apóstol Pedro, mire esa carta. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y verso 23. Mire lo que dice. Dice, siendo renacido. A mí me gusta esto, me encanta. Usted me ve que esto es
estoy tranquilo, no se rompa la cabeza, estoy tranquilo. Y quiero estar tranquilo, porque lo deseo, lo anhelo. Siendo renacido, ¿qué es una persona renacida? Que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Renacido. El creyente tiene que nacer de nuevo. ¿Amén? Siendo renacido, no de simiente corruptible, no de la unión de un hombre con una mujer corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El segundo nacimiento tiene que ser de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Usted sabe cómo somos renacidos? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos enseña y nos encamina a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahí lo dice Pedro. Pedro dice ahí, en ese verso 23, que si somos lo que somos hoy, es gracias a la palabra de Dios. Si hemos sido renacidos, si somos hombres nuevos y mujeres nuevas, se lo debemos a la palabra de Dios. Eso lo dice, amado. Y en el verso 24 dice, ¿por qué? Entonces comienza a hablar de lo combustible. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre, lo que el hombre hace en este mundo. Mira, hay gente que cambia la fama y el dinero por la salvación, que el Señor reprenda al diablo. Si el dinero perece y la fama también, Cristo lo dijo, toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba, que es la carne, se seca, y la flor, que es la gloria del hombre, se cae, pero la palabra del Señor permanece siempre. La promesa que Dios te ha dado, que si eres fiel, eres salvo, está por encima de todo el dinero que podamos tener en esta tierra, y está por encima de toda la fama que podamos tener. Por eso fue que Cristo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 16 y verso 26, Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo o pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Lo dijo Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener los ojos, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Qué lindo. Mire, amado, cuando yo no recibí a Cristo, yo era un potrito cejero, para no se dice un caballo cejero. Un potro cejero. Pero Cristo, amén, tomó mi vida y la fue moldeando. No fue de la noche a la mañana, pero la fue moldeando. Caminaba mejor muchas veces y el Señor me cogía de nuevo con su callado y me decía, mira mi hijo, por ahí no es. Me ponía el callado de pastor así y ven, es por aquí, amado. Y todos mis tropiezos me enseñaron, amén, a que no caer de nuevo en ellos. Porque ese es el propósito de los tropiezos, para que usted sepa, amado, que no debe caer de nuevo en ellos. Si usted cae 2 veces en el mismo tropiezo, pues usted está loco. Amén. Pero mire, me llama la atención que dice, en el verso 25 terminando, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que por el Evangelio ha sido anunciada es aquella, amén, que te da la oportunidad de renacer. ¿Por qué la palabra te da la oportunidad de renacer? Porque mira, el apóstol Pedro es claro. El apóstol Pedro dice que toda persona que renace, toda persona que le da la oportunidad, que Dios lo levanta y lo transforma. En el capítulo 2 y verso 1 dice, mira lo que dice ahí. Desechando pues, el hombre renacido tiene que desechar todo ¿qué dice ahí? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las distracciones. Y en el verso dice, el hombre renacido tiene que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis por la salvación, es la palabra de Dios. Mire, para los niños que están levantándose, a los nuevos, a Sofía, a Héctor y a estos niñitos que tienen, al nene de la finquita de Sofía, a Isaac, también que se llama Isaac. Amén. Estos niñitos necesitan la leche materna para que sus huesos se fortalezcan, para crecer fuerte. Amén. Usted sabe lo que necesita un cristiano ya mayorcito, un cristiano que tiene conocimiento, necesita leche espiritual no adulterada, palabra de Dios limpia, palabra de Dios que no, amén, esté contaminada, porque hay palabra de Dios contaminada, por ahí hay muchos predicando un evangelio torcido, amén, arriba y abajo, pero eso no es el mensaje. El mensaje es que cuando se predique el mensaje, todo lo que se predique sea extraído de la palabra de Dios y se explique con lujo de detalle, y usted tenga la capacidad de discernir si lo que le están diciendo es bueno o es malo. El día que usted saca de este altar un mensaje adulterado, un mensaje que sea corrompido por el pastor, usted dígale a la iglesia y a su banca: bye bye pollito, porque no quiero más este lugar. Porque su salvación usted no la puede comprometer, amén, con ningún hombre. La salvación es un regalo que Dios le ha dado, y esa salvación solo se obtiene obedeciendo lo que dice la Biblia, amén. Es necesario que entendamos que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, mire lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. ¿Lo tiene? O mírelo aquí, verso 14. Capítulo 3, verso 14 de Timoteo. Segunda carta. Dice: pero persiste, le dice Pablo. Timoteo, tienes que persistir en lo que has aprendido. Y tienes que tienes que persuadirte, sabiendo de quién hace. No se puede escuchar a todo el mundo. Hay un montón de gente que lo que, mire, predica la palabra, pero es para llenarse los bolsillos. Predica la palabra para gloriarse. Predica la palabra para, amado, no le importa su salvación para nada. Lo que le importa es ello. Pero Pablo le dice a Timoteo: tienes que persuadirte y saber de quién has aprendido. Y él le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, mira lo que hace la palabra de Dios contigo, en iglesia hermosa, amén. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cuántos quieren ser sabios para ser sabios? Seguro. ¿Cómo podemos ser sabios para la salvación? Pues, amados, si queremos conocer a Cristo, tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios. Te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego te dice: por la fe que es en Cristo Jesús, vas a ser salvo para la salvación, pero es por la fe en Cristo Jesús. No es ni en Mita, ni en Aarón, ni en San Judas Tadeo. Yo no quiero entrar en esos detalles, pero no es en eso, es en Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Quiere decir que no hay otro camino. Jesucristo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Bien, pero le dice, amén, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cuántos quieren aprender aquí? Amado, tenemos la Biblia. Ese es el libro más glorioso. Eso es así. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira todo lo que hace la Biblia. Te enseña, te redarguye. ¿Qué es redarguir? Pues mira, redarguir es, amado,
está escrito ahí, amonestarte, reprenderte, para corregirte, amén, con el propósito, y para instruirte en justicia, con el propósito de que tú seas un hombre o una mujer de Dios, en el verso 17, perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted se da cuenta? Yo creo que, mire, amado, si a mí me diesen escoger, amén, entre cuáles serían los mensajes más importantes de la Biblia, todos son importantes, pero hay muchos que ocupan una posición de relevancia en la partida de este uno, porque nos muestra a nosotros cuál es la forma y manera en que nosotros podemos alcanzar la vida de Dios a través de las Sagradas Escrituras, y nos dice que nos hacen un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo dice. Quiere decir, amado, que ofendemos a Dios si no hacemos lo que Él dice, porque lo que quiere es hacernos que bien. Si nosotros no obedecemos a la palabra, pues estamos rechazando a un Dios que nos quiere hacer mucho bien. Un hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién rechaza eso? ¿Cómo yo voy a permitir, amén, que la palabra de Dios me moldee a mí, que cuando yo salga por la calle, no que me lo digan a mí, pero que la gente vea en mí un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre fiable, un hombre que verdaderamente se le pueda creer? Pero qué triste sería, amado, que Cajeño salga por ahí por la calle y digan, por ahí viene ese tramposo. Si lo dicen, que lo digan mintiendo, ¿ok? Que lo digan mintiendo, pero que por ahí viene ese charlatán, que lo digan mintiendo, amén. Que su vida esté montada, cimentada en la obra, en la palabra de Dios. Mire, es bien importante que usted entienda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, esa palabra tiene poder. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nos está mostrando desde el principio a nosotros que su palabra, amado, crea cielo nuevo, tierra nueva, seres vivientes, hierba, árboles frondosos, todo lo bueno. ¿Cuánto más Dios puede crear un hombre genuino, una mujer genuina? Amén. Cuando usted se llena de esa palabra de Dios. ¿Cuánto? Amén. Aleluya. Mire, ¿qué busca acá? Busca tu mano. Amén. Amén. Mire, escuche bien. Ofendemos a Dios si no hacemos lo que Él dice, porque lo que quiere es hacernos bien. Segunda de Pedro, capítulo 1. Búsquelo conmigo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Lo tiene? ¿Qué es lo que dice el verso 20 y 21? Amén. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, escuche bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, amado? Amado, que la palabra de Dios o la Biblia no es producto de una mente elevada, ni una conciencia iluminada. La palabra de Dios, amado, es inspirada por Dios mismo. Amén. Y dice más, amado, Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Quiere decir que el trato de Dios es con aquellos que son espirituales. Si usted busca 1 Corintios, capítulo 2, mírelo conmigo, amado. 1 Corintios, capítulo 2, verso 10 al 13, ¿lo tiene? Mire qué privilegio grande tiene usted que está sentado ahí, amado. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice que Dios te reveló a ti. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Cuando yo dije esta mañana, ya casi estoy terminando más, cuando yo dije esta mañana que si nosotros no hacemos lo que Dios dice, lo ofendemos, es porque Dios ha puesto todas las cartas sobre la mesa y te dice, mira, yo he cogido la palabra y tú que estás aquí sentado, te la he revelado a ti, te la he mostrado a ti. He permitido que tú tengas el conocimiento para que tú que vivas en el Espíritu. Amén. Porque vivir de otra manera es ofender a Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestra norma suprema de doctrina. La palabra de Dios, escuchen bien, es nuestra norma suprema de doctrina. Búsquese el libro de Juan, capítulo 5 y verso 24. Juan 5, 24, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida y no vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué vale? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna aquí? Pues lo que estamos explicándole en esta mañana es de suma importancia. Amén. Yo voy a considerar la quietud. Amén. No porque ya esté cansado de escuchar, sino porque verdaderamente la palabra esté haciendo su efecto. Amén. Lo voy a considerar. Sí, amado. Amén. Sí. Porque lo dice bien claro. El que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si la Biblia me dice a mí, amén, que yo llenándome de la palabra de Dios evito ser condenado, pues presto atención. Busco a Dios en su palabra con todo el corazón. Amén. Me llama la atención, amado, lo que dijo Lucas. Lucas 11. Mira este texto de Lucas 11, 27. Lucas 11, 27. Mire qué clase de sitial tiene la palabra de Dios para la iglesia. Hello. ¿Me escuchan? Lucas 11, 27. Mira lo que dice ahí. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y la dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Ay, Dios mío! El lobo. ¿Qué importancia le damos muchas veces a las cosas secundarias? Y Cristo dice, mira,
Que yo haya nacido de una mujer y que ella me haya criado y que me haya levantado y que me haya dado la vida. Más bienaventurados son ustedes que están sentados ahí escuchando la palabra de Dios, y si la guardan, amén, van a sacar unos beneficios gloriosos. No es que Cristo menosprecie a la persona que prestó su vientre, no. Es que bienaventurados son aquellos que desean salvación. Aleluya. Estamos llamados a defender la verdad contra todos los que buscan echar por tierra la autoridad de Cristo. La Biblia me enseña, amados, mire, en la carta a los Corintios, capítulo 10, miren lo que dice ahí, y el verso 4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y dice el verso 5, tenemos que derribar argumentos, todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos llamados a ser defensores del Señor. Poner en duda la revelación de Dios ha sido siempre la táctica de Satanás. Poner en duda la palabra de Dios ha sido siempre la táctica de Satanás. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, y verso 6, 3 al 5, le dice: si alguno enseña otra cosa, pero si alguno enseña otra cosa que no es la palabra, si alguno enseña otra cosa, está y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, de ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres conjuntos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira qué importancia tiene la palabra de Dios, amado. Amén. Es necesario que entendamos que Cristo lo que quiere es protegernos. Amén. Usted sabe que, amado, en una ocasión, en el libro de Gálatas, este es el último texto que voy a utilizar, Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, mire, y el verso 6 dice, Gálatas 1 dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, pero como eso no va a coger en la iglesia, que grande es Dios. Amén, porque para eso nos estamos preparando. Pablo dice a la iglesia de Gálatas: mira, iglesia de Gálatas, estoy maravillado, estoy lleno de que tan pronto te hayas alejado del que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero si no se le predica la verdad a la iglesia está expuesta ¿a qué? A caer en qué, en doctrinas de qué, de error. Y le dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo dice, si yo o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el verso nos dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiere decir que el que le añada o le quite a la palabra de Dios, amén, anatema significa que es maldito. El Señor dice: es maldito el que le quita la añada. Y termino diciéndole a la iglesia y citando las palabras de Martín Lutero. Martín Lutero dijo
en algún lugar, amado, que lo que no tiene origen en las Escrituras, lo que no tiene origen aquí, en las Escrituras, es del mismo diablo. Si usted quiere vivir la vida de Dios, y lo que le están enseñando a usted, y lo que usted está recibiendo por doctrina santa y pura, es un engaño, amado. Es triste decirlo, amado, que lamentablemente más juicio va a tener que el engaño de usted. Pero para poder nosotros entender cuál es el camino correcto, tenemos que aprender qué dice la Escritura. Los profetas en el pasado decían: así dice el Señor. Así también le digo yo a la iglesia: qué grande es Dios en este día. De pie, amado, Santa Amable. Vamos a orar. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Permite que la gracia tuya, Señor, ajope esta iglesia. Señor, que esta iglesia esté fundada, Dios mío, fortalecida en tu palabra. Que la misma quede grabada en su mente y en su corazón, y que podamos atesorarla y vivir por ella. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Pongo todas las familias de esta iglesia en tus manos. Cúbralas y protégelas y líbralas del mal. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Vivian para que ella también cántale, cántale, cántale. Toma.